Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles, mis hermanos, un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 15, después del 14 en la Sagrada Biblia Latinoamericana. Así es como se escriben estos capítulos aquí, mis hermanos, en esta Biblia. Así es que todo el que esté leyendo en la misma Biblia, yo les invito a que continúen con nosotros aquí en esta su sintonía. Gracias y que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les llene siempre de bendiciones. Vamos a comenzar pues en este momento y les pido que pongan mucha atención, ya que la palabra de Dios es para ponerla dentro de nuestros corazones y hacer la voluntad de Dios. Voy a comenzar pues en este momento a leerla y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al tercer día, cuando hubo terminado su oración, se quitó sus vestidos de penitencia y se puso su traje de gala. Deslumbraba de belleza, invocó al Dios que todo lo ve y que salva. Luego tomó a dos de sus damas, se apoyaba en una de ellas, mientras que la otra la acompañaba sosteniendo la cola de su traje. Estaba en la cumbre de su belleza, estaba sonrojada y su rostro irradiaba confianza. Sin embargo, el miedo hacía estremecer su corazón. Después de haber atravesado todas las puertas, se presentó ante el rey. Este estaba sentado en su trono real, vestido de todos los ornamentos para las fiestas solemnes. El brillo del oro y de las piedras preciosas lo hacían aparecer terrible. Resplandeciente de gloria, levantó la vista y lanzó una mirada furiosa. La reina se desmayó, se puso pálida e inclinó la cabeza sobre la dama que la acompañaba. Dios entonces transformó el corazón del rey y lo dispuso a la ternura. Muy preocupado, el rey se levantó de su trono y la tomó en sus brazos hasta que volviera en sí. La reconfortaba con palabras llenas de delicadeza. ¿Qué te pasa, Esther? Soy tu hermano. Tranquilízate. No morirás. Nuestro decreto se refiere a la gente común. Acércate. Levantó luego su cetro de oro y lo puso en el cuello de Esther, la abrazó y le dijo: «Háblame». «Señor», respondió ella, «te vi como si fueras un ángel de Dios. Tu gloria inspira terror y mi corazón se estremeció, porque tú eres admirable, Señor, y tu rostro es encantador». Mientras hablaba, se desmayó nuevamente. El rey estaba muy preocupado y sus cortesanos trataban de reanimarla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esther dice aquí en la palabra de Dios que cuando iba ante el rey, iba con mucha fe. Primeramente, sí tenía nervios, como todos nos ponemos nerviosos cuando vamos ante una persona que va a dar sentencia o una persona que está en un alto cargo y nosotros vamos a presentarnos ante esa persona, pues claro que nos va a dar nervios. Y esta mujer era para la vida o muerte de su pueblo, que iba a presentarse ante este rey. Y el rey, sin embargo, mis hermanos, como dice aquí en la palabra de Dios, se estremeció su corazón, pero primeramente dice que le lanzó una mirada terrible. Antes, las mujeres o cualquier otra persona no podía presentarse ante el rey, al menos que éste la mandara llamar. Entonces por eso es que Esther iba con muchos nervios, iba muy asustada, aunque con mucha confianza, sí iba asustada. Nos sucede a todos cuando vamos a presentarnos, como les decía, ante una persona más alta que nosotros en un cargo. Pero si ponemos la confianza en Dios, mis hermanos, si ponemos la confianza en el que todo lo puede, no nos va a suceder nada, no va a suceder más de que lo que el Señor quiera. Y si ponemos nuestras oraciones siempre ante Él, como lo hicieron esta mujer y Mardoqueo, su tío, entonces tendremos la confianza necesaria para presentarnos ante cualquier persona o ante cualquier juez o alguien que nos vaya a dictar sentencia. Son cosas normales que suceden a nuestra persona, porque somos seres humanos. Todos en común tenemos nervios, no nos va a suceder nada, al menos
que el Señor así lo quiera. Cuando nos va a tocar algo, nos va a tocar y punto. No hay quien nos salve de ello. Pero el Señor está siempre con usted. Tenga esa confianza cada que nos vayamos a presentar con alguien, porque no hay nada a qué temerle si el Señor está con nosotros. Esta mujer, aunque sí, ¿verdad? Iban sus compañeras acompañándola, pero de una manera o de otra ella tenía miedo. Es normal. Todo miedo que nos viene a nuestro cuerpo nos hace temblar. Y ya cuando suceden las cosas, suceden porque el Señor así las quiere. Esta mujer se desmayó, dice aquí en la palabra de Dios. Y obviamente que es normal porque este hombre, el rey, le lanzó una mirada como diciendo, ¿y a ti quién te llamó? ¿Quién te trajo aquí? Es que como les digo, nadie se podía presentar nada más porque se le pega a uno la gana. Como cuando vamos nosotros ante nuestra esposa, ante nuestro esposo. Para nosotros es fácil llegar y presentarnos porque ahora en la actualidad no es necesario las mismas leyes y reglas que en aquel tiempo tenían. Hoy en la actualidad nosotros podemos presentarnos ante una persona de esa manera. Solamente que hay veces que una persona muy importante pues trae muchos guaruras y no nos van a dejar acercarnos al que nos queramos acercar, ya sea un artista, ya sea un gobernador, un presidente, el mismo papa. Hay personas a las que no nos podemos acercar nada más así. Claro que también necesitamos de un permiso muy especial. Si es que nosotros somos también muy especiales, claro que sí se puede, pero al menos no, ¿verdad? Porque así son las cosas, mis hermanos. Todas las cosas tienen sus reglas y hay que seguir las reglas, ¿verdad? No podemos nomás llegar y acercarnos, como por decirlo así, yo tengo muchísimas ganas de conocer un día al Papa en vivo, platicar con él, conversar con él. ¿A quién no le gustaría? Sin embargo, al menos que yo consiga un permiso, lo puedo hacer. Pero al menos no se puede. Así de la misma manera, mis hermanos, esta mujer iba a presentarse ante el rey, pero ella iba a presentarse para pedirle el favor de que no fuera a matar a toda su gente, porque ya se había escrito una carta por parte del amigo del rey, Amán. Amán era una persona con un alto cargo, la cual le tenía a todas las personas dicho que todo aquel que no se hincara ante él iba a ser asesinado. Y entonces Mardoqueo era uno de ellos que no se hincaba cuando él pasaba por ahí, y a este Amán no le gustaba lo que de Mardoqueo hacía. Era el único judío que no lo hacía, y tal vez los judíos que conocían de Dios tampoco lo hacían. Y por esa causa, este hombre le pidió al rey que escribiera una carta diciéndoles a todos los pueblos en los que el rey mandaba que si miraban por ahí algún judío, lo asesinaran, junto con toda su familia. Ese era un decreto que había decretado el rey y que no se podía echar para atrás. Sin embargo, todo esto se acomoda con la presencia de la reina ante él, y luego después de este capítulo nos daremos cuenta cómo el rey actúa y ayuda mucho a Mardoqueo y a esta reina Esther. Hermanos, esta mujer desde un principio, desde que era sobrina de Mardoqueo, cuando él la tomó, porque su padre y su madre habían fallecido, él la tomó como hija. Él la siguió criando y la crió de una muy buena manera. Le hacía caso en todo. Y este hombre era como su padre para Esther. ¿Cuándo se iban a imaginar que ella fuera a ser la reina de ese rey y que la quisiera tanto? Que les confió y les hizo tantos favores a Mardoqueo y a Esther, que al final de cuentas este pueblo de los judíos se salva. O sea, no es destruido en su totalidad. Era una comunidad que sería destruida por todo aquel que mirara a un judío frente a ellos, lo podía asesinar. ¿Se imaginan? Sin embargo, nuestro Dios, que todo lo ve, Él se encarga de las cosas. Él ve las injusticias de las personas. Y vamos a ver más tarde cómo nuestro Señor humilla a ese Amán, a ese que da esta orden de que asesinen a todos los judíos solamente porque Mardoqueo le caía mal. Hermanos,
Cuando nosotros queremos hacer un daño, tengamos mucho cuidado porque las cosas se nos pueden devolver. Tengamos mucho cuidado para dónde escupimos, porque esa saliva se nos puede devolver a nosotros. Y luego, ya que tengamos el problema frente a nuestra persona, no vamos a hallar la manera de zafarnos, ¿verdad? Tenemos que mirar las consecuencias que pueden suceder más adelante antes de que queramos hacer caer mal a una persona o hacer que una persona se vea mal ante los demás. Eso no debemos hacerlo, mis hermanos, porque al fin de cuentas el Señor es el único juez y Él se lo ve todo. Nosotros pensamos que nos podemos excusar del daño que podamos causar a segundas personas, pero no es así. No nos podemos excusar ante Dios, porque si el daño que vamos a cometer va a ser grave, el Señor ve más adelante y a nosotros nos puede causar un peor mal, porque Dios es justo. Dios es el juez en el que nosotros tenemos que poner siempre toda nuestra confianza y dejarle todas las cosas a Él. Cuando hacemos oración, cuando una persona nos ve mal, pidámosle al Señor que Él se haga cargo de todo ello. Y no queramos hacer justicia nosotros por nuestra propia cuenta, porque eso no va en las reglas de Dios. Dios quiere que nosotros le dejemos todo a Él en sus manos y Él va a hacer justicia de todo lo que le expongamos y le pongamos en sus manos. Tengamos confianza en Dios y busquemos de Dios para todos nuestros problemas. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.